Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este es un canal de apología para que nosotros podamos comprender bien la palabra de Dios, para que podamos estudiar también las profecías y para que nosotros podamos llegar a comprender lo que es la sana doctrina en la palabra de Dios. Bien, en esta mañana quería tratar un tema de controversia. Un tema que se encuentra justamente en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, en el libro del profeta Samuel, en donde hay un diálogo que el rey Saúl, rey de Israel, tiene con el profeta Samuel, pero el profeta Samuel ya había muerto. Entonces mucha gente utiliza este texto para decir que nosotros podemos hablar con los muertos, que los muertos nos están viendo desde el cielo, que ellos nos están escuchando. Y bueno, esto no es lo que enseña la Biblia, ¿sí? O sea, yo en esta mañana voy a exponer mi postura, la cual yo no creo que el rey Saúl estaba hablando con el profeta Samuel, porque el profeta Samuel ya había muerto, ¿sí? Entonces el rey Saúl va a una espiritista, a un medio espiritual para poder tener comunicación con el profeta Samuel. Pero vamos a ver en esta mañana, y también quiero recordarles que en el libro de Isaías capítulo 28 vamos a ver cómo se debe estudiar correctamente la Biblia. Y ahí nos dice el profeta Isaías que se debe hacer comparación de texto con texto para llegar a una correcta interpretación. Isaías capítulo 28, en el versículo 10, dice cómo se debe estudiar la Biblia de manera correcta, haciendo comparación de texto con texto. Porque no podemos sacar un texto fuera de su contexto y llegar a una errónea interpretación, ¿sí? Por eso tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, poner todos los textos sobre la mesa para que podamos llegar a una correcta interpretación. Isaías 28, capítulo 28, versículo 10 y 13 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Versículo 13 dice: la palabra pues del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y entiendan. Eso es lo que está diciendo el texto de Isaías. Entonces nosotros tenemos que hacer comparación de texto con texto para llegar a una correcta interpretación y no una interpretación errónea. Por eso la Biblia se debe estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en este caso vamos a estudiar parte de lo que se llama el estado de los muertos, ¿sí? O sea, qué es lo que pasa cuando la persona muere. Bien. Vamos al texto de controversia que se encuentra en Primera de Samuel. Yo estoy utilizando una Biblia electrónica para que sea más rápido. Primera de Samuel capítulo 28. Vamos a leer del 3 al 15. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 3 dice: ya Samuel había muerto. Aclaremos, acá el profeta Samuel ya había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, o sea, el rey Saúl, había arrojado o echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Acá, aclaro, la palabra de Dios nos advierte que nosotros no debemos consultar a los adivinos, a la astrología, a los encantadores, a los magos. Entonces el profeta, o sea, justamente el rey Saúl sabía que esta práctica estaba condenada por la palabra de Dios. Por eso dice que los había echado de la tierra. Versículo 4 dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces acá nosotros vemos que
se estaba por llevar a cabo una guerra, ¿sí?, entre los filisteos y el pueblo de Israel. Entonces dice que en ese momento el rey Saúl tuvo miedo, se turbó en su corazón y quería consultar a Dios para saber si podía descender a la guerra. Cuando el profeta Samuel estaba vivo, el rey Saúl le consultaba al profeta Samuel para saber si tenía que ir a la guerra o no. Entonces, como Samuel había muerto, dice que Saúl consultaba con otros profetas y le consultaba a Dios a través de los sueños, y dice que Dios no le contestaba. Sabemos que el rey Saúl había desobedecido un mandato de Dios por medio del profeta Saúl cuando Saúl está, por medio del profeta Samuel cuando Samuel estaba vivo. Entonces Dios le había dado un mandato al rey Saúl por medio del profeta Samuel, pero el rey Saúl no había cumplido ese mandato, sino que lo había cumplido a medias. Sabemos que el rey Saúl era desobediente al profeta de Dios. Entonces por eso dice que Dios ya lo había desechado como rey de Israel y había elegido a David. Pero vamos a seguir con el relato. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Aclaro, Saúl sabía que no tenía que consultar a los espiritistas, a los médiumes espirituales, pero sin embargo, como Dios no le respondía, él entonces buscó respuesta en esta espiritista, ¿sí?, en esta mujer que tenía espíritu de adivinación. O sea, el rey Saúl estaba entrando totalmente en desobediencia a la palabra de Dios y estaba entrando en apostasía. Dice versículo 8, y se disfrazó Saúl, porque sabía que estaba haciendo mal, por eso se disfrazó, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes que Saúl, pero ella no sabía que era el rey Saúl disfrazado, dice, tú sabes cómo Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a todos los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ahí la mujer se dio cuenta que era Saúl el que estaba consultando. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Versículo 14, él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, supuestamente. Y humillado él en rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Entonces acá nosotros vemos en el relato que el rey Saúl tenía que ir a la guerra con los filisteos, y él quería tener la seguridad de que iba a ganar esa guerra, que Dios iba a estar con él y que lo iba a acompañar. Pero como el profeta Samuel ya había muerto, ya no podía consultarle, porque el rey Saúl tenía una amistad con el profeta Samuel. Pero como Samuel ya había muerto, entonces
el rey Saúl no tenía quien le diga que iba a pasar en esa guerra. Entonces vemos que él toma la determinación de ir a una espiritista, a un medium espiritual para hablar con el profeta Samuel, o supuestamente con el espíritu o con el alma del profeta Samuel. Pero vamos a ver que no era Samuel el que se apareció. ¿Y por qué no era Samuel el que se apareció? Y bueno, la Biblia nos dice claramente que no debemos practicar el consultar a los muertos, el evocar el espíritu de los muertos, porque la Biblia claramente, vamos a verlo ahora, nos dice que los muertos nada saben, que ellos ya no tienen más paga, dice que los muertos ya no tienen nada que ver con los vivos, ellos están descansando hasta el regreso de Cristo, y la Biblia nos dice que Satanás se aparece como ángel de luz y que puede falsificar estas apariciones, ¿sí? Hasta incluso se puede aparecer como un espectro, como una voz audible de un ser querido que ya ha muerto, y puede engañar a las personas y creen que esa persona que se aparece es justamente un ser querido que ha muerto, pero no es un ser querido, es justamente son los demonios los que pueden hacer esos falsos milagros, esas falsas apariciones, hasta incluso se aparecen en sueños, hasta incluso hay casos de personas que dicen, bueno, pero se me apareció mi esposo, mi esposa y me habló con voz audible y me recordó cosas que habíamos hecho que solamente nosotros sabíamos, y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay una guerra espiritual entre el bien y el mal y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Bien, vamos a introducirnos en esta defensa, por así decirlo, del estado de los muertos. Dice, ¿por qué Saúl consulta a una divina de manera secreta? ¿Acaso él como rey no sabía de que no tenía que consultar a una divina? Pues sí lo sabía. Vamos a ver en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, o del Pentateuco, o de la Torá, en Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 18 al 20, había un mandato para los reyes que Dios había dado. Ellos tenían que conocer la ley de Dios, tenían que conocer la ley de Moisés. Por eso en Deuteronomio 17, versículo 18 al 20 dice, y cuando se siente sobre su trono, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Versículo 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra. O sea, no tenía que apartarse del mandamiento de Dios. Por eso tenía que tener una copia de la ley, o sea, de la Torá. Tenía que tener una copia al rey para que pueda gobernar sabiamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a ver que Saúl conocía estos textos que están, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18. Voy a leer la Biblia de Jerusalén, del 9 al 14, me gusta como lo dice la Biblia de Jerusalén. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o que practique la adivinación, la astrología, ojo con la astrología, consultar a los zodíacos, eso no le agrada a Dios. Dice, la astrología, hechicería o magia. Ojo con ir al curandero. Cuando nosotros tenemos una enfermedad tenemos que ir a Dios únicamente. Versículo 11 dice, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. El profeta Saúl conocía bien la ley de Dios y sabía que Dios no permite ese tipo de cosas, evocadores de espíritus, adivinos, encantadores, curanderos, magos, todo ese tipo de práctica que tenían las otras naciones. Lamentablemente hoy en día en el cristianismo se
han introducido este tipo de prácticas y hoy vemos que es común que la gente consulte a los astros, a los signos del zodíaco, y eso es una abominación delante de Dios, porque nosotros únicamente tenemos que consultarle por el futuro, tenemos que consultarle a Dios. Cuando nosotros tenemos una enfermedad tenemos que orarle a Dios, pedirle a Él que nos sane, ¿sí? No ir a los curanderos, a los magos, porque realmente la Biblia dice que también Satanás produce milagros y muchas veces Satanás pone la enfermedad y la persona va a esos curanderos, esos falsos milagreros, y donde la enfermedad se le va. ¿Pero por qué? Porque el diablo mismo pone la enfermedad y el diablo mismo la quita a través de esas personas, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchísimo cuidado. Bien, veamos otro texto que está en Levítico, en el capítulo 20, versículo 26 y 27. Dice así: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Versículo 27. El hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre recaerá sobre ellos. Este texto está en la ley de Dios, en Levítico 20, como hemos visto, y Dios en ese momento, cuando había una teocracia en el pueblo de Israel, Dios no permitía que la gente haga ese tipo de práctica. Si se la encontraba haciendo ese tipo de práctica o se comprobaba, bueno, existía una ley de apedreamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es una práctica demoníaca, el hablar con los muertos e ir a los adivinos, a los encantadores, a los gitanos que te tiran la suerte, ese tipo de cosas, Dios no quiere. ¿Por qué? Porque eso es tener contacto con los demonios mismos. Es una práctica satánica. No se debe hacer ese tipo de cosas. Hasta incluso sabemos de casos de personas que han quedado endemoniadas, sabemos de personas que han ido a los medios espirituales o han consultado con la tabla de la Ouija y han quedado endemoniados. Hay gente que se ha suicidado. Hay que tener mucho cuidado, por eso Dios no permitía esa práctica en el pueblo de Israel, y también eso mismo es una amonestación para nosotros también, que no tenemos que practicar este tipo de cosas. Bien, por eso dice, ni evocadores de muertos. No podemos rezarle a los muertos, no podemos orarles a los muertos, por más santos que hayan sido esas personas en su vida. La Biblia dice que ellos están descansando hasta el regreso de Cristo. Por eso nosotros ni siquiera tenemos que dirigirle la palabra a un muerto. Lamentablemente vemos en las películas norteamericanas, por lo general, que va la persona a la tumba y habla con el muerto como si el muerto pudiera escucharlo. Pero eso, la Biblia prohíbe ese tipo de práctica, y la Biblia nos dice que los muertos no entienden, no escuchan, no están conscientes. No dice la Biblia que el alma sale, se va para el cielo, que anda volando por ahí, o que tiene algo que tiene que hacer, que es un alma en pena. Eso es una mentira. Lamentablemente se ha introducido esta creencia de los griegos, de los romanos, de los babilónicos, hasta incluso de algunos pueblos nativos que creen en este tipo de cosas. Hasta incluso en México se le hace culto a la muerte, ¿sí? Se va, se los ve a los muertos, se los visita, se los sacan de la tumba, les cambian la ropa. Ese tipo de cosas Dios no quiere. Aparte no podemos contaminarnos con los muertos. Bien, sigamos con el estudio. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 19, dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 8, y en el versículo 19 dice que Dios quiere que lo consulten a Él, no a los muertos. Versículo 19, y si les dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
Si nosotros queremos saber, hay personas que van a los medios espirituales y que lo extrañan a su ser querido, y es cierto, nosotros los extrañamos mucho, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es una práctica demoníaca, tenemos que tener mucho cuidado. Incluso ellos saben el pasado, los demonios saben el pasado que hemos vivido con esas personas, hasta nos pueden susurrar al oído o a veces con voz audible. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de práctica. Vamos a ver, hay una pregunta que dice, ¿pueden vernos y escucharnos los muertos? ¿Pueden vernos y escucharnos los muertos? Vamos a el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, inspirado por Dios. En el libro de Eclesiastés nos dice, en el capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6, dice, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia claramente lo dice, ellos no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice que su amor, su odio, su envidia, todo murió, y es más, dice que su memoria está puesta en olvido. Ellos están durmiendo, como dice la Biblia, el sueño de la muerte, y ellos están inconscientes, totalmente inconscientes. Versículo el 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia. El Sheol es el sepulcro, ¿sí? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está la palabra Hades, que no significa infierno, como muchos dicen, significa sepultura, el lugar de los muertos, ¿sí? La morada de los muertos. Bien, veamos otro texto. Salmo 146, versículo 3 nos dice, Salmo 146, y en el versículo 3 dice, no confiéis, el 3 y 4 dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Sí? La persona que muere está inconsciente, totalmente inconsciente. Es más, la palabra alma proviene del griego, del hebreo nefesh y del griego psique, que significa, la palabra alma se puede traducir como ser viviente, como persona, como ser vivo, como vida, ¿sí? Y en el pensamiento hebreo antiguo se pensaba que el alma, o sea, el alma es una persona, ¿sí? En el Génesis dice que Adán fue formado del polvo de la tierra, y dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. En otras traducciones dice fue el hombre un ser viviente. Nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. La palabra alma significa persona, ser viviente, vida. Lamentablemente en las iglesias se ha introducido el concepto griego del alma, el concepto griego, babilónico, romano, que ellos creían que el alma es algo inmortal, que es algo que sale cuando la persona muere, y no es así. Cuando la persona muere, lo único que sale es el aliento de vida, ¿sí? Eso enseña la Biblia. El aliento de vida, que eso vuelve a Dios. Pero la persona, el alma, la persona queda inconsciente, durmiendo en la tumba, ¿sí? De manera inconsciente. Veamos. Dice, entonces, ¿quién se le apareció a Saúl si Dios lo había desechado y aún sabiendo que no debía consultar a los muertos? Bueno, la Biblia claramente dice que los demonios pueden hacer o falsificar la aparición de los muertos. Veamos en 2 de Corintios 11:14,
Segunda de Corintios 11:14 nos dice que el diablo puede aparecerse como un ángel de luz. Dice así: y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado con esas falsas apariciones, porque el mismo diablo hace esas falsas apariciones. Además, Jesús dijo en Mateo 24 que en el tiempo final vendrán falsos milagreros, vendrán justamente falsos profetas, muchos aparecerán en mi nombre, dijo Jesús. Y hay que tener mucho cuidado con esas falsas apariciones de Jesús, porque hay falsas apariciones de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Con este tipo de falsificaciones, porque dice que Satanás se aparece como un ángel de luz. Por eso siempre nosotros tenemos que llevarnos por la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que nosotros creamos y practiquemos tiene que estar basado únicamente en la palabra de Dios, y no lo que venga a decir un filósofo griego del año 500, del año 600. No, esos filósofos como Sócrates, Platón, ellos simplemente eran opinólogos, si se puede decir. Ellos no conocían la palabra de Dios, y ellos interpretaban a su manera lo que ellos querían creer, ¿sí? Pero la palabra de Dios es inspirada, ¿sí? Bien, veamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Vamos a sacar un texto fuera de su contexto, pero que también nos da la idea de cómo Satanás engaña con milagros falsos. Dice, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y mucha gente se le habla, se le dice que no tiene que hacer este tipo de práctica, pero lamentablemente su testarudez lo lleva a hacer ese tipo de prácticas. Entonces dice acá el apóstol Pablo, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucha gente no recibe la palabra de Dios y dice que fue escrita por hombres, pero la palabra de Dios no fue escrita por hombres comunes, fue escrita por hombres inspirados, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, porque yo sé de gente que muchas veces se le aparece, dicen, apareció mi esposo, mi abuelita, y soñé con el muerto que habla, y van y juegan a la quiniela, y a veces sacan. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo maneja este tipo de cosas, los números, la numerología, los juegos de azar, que en la Biblia está prohibido ese tipo de juegos de azar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios, que nosotros no debemos gastar nuestro dinero en lo que no es necesario. Por ejemplo, la comida, la vestimenta, eso es lo necesario. Por eso no tenemos que tirar nuestro dinero en los juegos de azar, tenemos que tener mucho cuidado. Bien, entonces, por eso dice que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay mucha gente que dice, no, se me apareció mi hermana, mi papá, mi abuelita, mi abuelito. No, hay que tener mucho cuidado, porque son señales y milagros mentirosos, como lo dice la Biblia. Por eso hay que sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Bien, veamos, ¿acaso nosotros tenemos un alma inmortal? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4? Dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma no es algo que nosotros tenemos adentro. Yo soy un alma. La palabra alma se puede traducir como persona, como ser viviente.
Y hay muchos textos, incluso en Job capítulo 33, que dice que el alma, o sea, la persona, espera en el sepulcro hasta la venida de Cristo. Bien, veamos otros textos. Romanos capítulo 2, versículo 7, que nos dice. Romanos capítulo 2, versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué nos dice este texto? Que nosotros perseverando en la vida cristiana vamos a recibir la vida eterna y vamos a recibir la gloria y la inmortalidad. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Nosotros no somos inmortales, no tenemos un alma inmortal. Eso es una gran mentira que sembró el diablo desde el jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no coman del fruto prohibido, pero sin embargo Él les dijo, ustedes no van a morir, les dijo el diablo. Ustedes no van a morir, le dijo a Eva. Y lamentablemente esa creencia se ha introducido dentro de las iglesias cristianas y también en el judaísmo apóstata, que la gente cree que cuando muere, en realidad no muere, sino que sale el alma inmortal sigue viviendo. Eso es una mentira total. Eso no enseña la Biblia. Bien. Otro texto que nos dice que Dios es el único inmortal está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 16. Dice así, hablando de Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Acá la Biblia nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Por tanto, Él es inmortal. Y dice que Él habita la eternidad. ¿Sí? Habita todos los tiempos a la vez. Es algo que nosotros no lo podemos comprender. Pero nosotros somos seres mortales. ¿Sí? No somos inmortales. Veamos, sigamos con el estudio. Dice, ustedes pueden ver ahí en mi canal, hay una serie que se llama ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Y hay otro tema que yo he dado que se llama el peligro de invocar a los muertos, para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando la persona muere. También yo refuto en estos temas dos textos que utilizan aquellos que defienden la inmortalidad del alma, por ejemplo, Primera de Reyes 17:22, Génesis 35 del 18 al 20, donde dice que le salió el alma, le volvió el alma, y así, ¿no? Esos textos lamentablemente son mal interpretados. Si ustedes leen, no la Reina Valera 1960, sino la Biblia, la nueva versión internacional, ahí dice se le salió la vida, le volvió la vida, y en uno de los temas yo lo desarrollo, para que tengamos mucho cuidado de no llegar a malinterpretar estos textos bíblicos. Bien, dice, ¿es cierto que cuando una persona muere se va para el cielo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Job, capítulo 7, del 7 al 10. El libro de Job, que está antes de Salmos. Muchos eruditos creen que fue escrito por Moisés también. En el libro de Job, en el capítulo 7, del 7 al 10 dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de existir. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Sheol, o sea, al sepulcro. No subirá. Versículo 10 dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Hay que tener mucho cuidado. A veces se habla de casas embrujadas, casas espantadas, donde hay espíritus de muertos que andan ahí. Eso es mentira, mentira. Esos son los demonios los que provocan ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que la gente crea que puede hablar con su ser querido, que puede hablar con alguna persona que ya murió.
Y yo puedo estar hablándole a una persona que extraña mucho a su ser querido. Yo también tengo mis seres queridos que han muerto, algunos, pero yo no me pongo a hablar con ellos porque yo sé que el diablo hace o falsifica estas falsas apariciones. Por eso hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por eso hay que tener cuidado. Vamos a leer otro texto que está en Hechos capítulo 2. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, donde habla el apóstol Pedro, hablando de la resurrección de Cristo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 del 25 al 34. Dice, hablando del Salmo, creo que el 16, dice, porque David dice de él, o sea de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A dónde va el alma? Cuando la persona muere, al Hades, al sepulcro, al Sheol. ¿Sí? El alma es la persona, soy yo, soy un ser viviente. No es como piensan los griegos, o el pensamiento griego, que es un alma inmortal, que sale cuando la persona muere. No. Hay muchos textos en la Biblia que dice que el alma espera en la tumba, espera en el Sheol, en el sepulcro, y el alma es la persona, soy yo. Yo no tengo un alma, soy un alma, soy una persona. Dice versículo 20, porque no dejarás mi alma, o sea, mi vida, mi persona, mi ser, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que él murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, David no había resucitado, sino que estaba hablando de la resurrección de Jesús. Versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, el rey David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se había derramado el Espíritu Santo. Dice, porque David no subió a los cielos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? No sube a los cielos. Acá dice, el apóstol Pedro lo dice, porque David no subió a los cielos. Porque él mismo dice, David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y también dice, versículo 34, porque David no subió a los cielos. No, pero mucha gente dice, muchos cristianos dicen, no, ya está con el Señor, está en la gloria. Eso no dice la Biblia, no lo enseña. Bien, vamos a ver otro texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, que nos dice el orden de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo resucitó, las primicias, que son aquellos que resucitaron junto con Cristo, que fueron llevados al cielo, que son las primicias, y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Aquellos que murieron creyendo en Cristo, los apóstoles, todas aquellas personas que vivieron en la época de Jesús y todos hacia atrás, que creyeron muriendo en Cristo y haciendo su voluntad,
van a resucitar ¿cuándo? En la venida de Cristo, así lo dice. Luego los que son de Cristo en su venida. Ellos están descansando en sus tumbas esperando la resurrección. Por eso, en Juan 11, si no me equivoco, Jesús dice, vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a ser esto? En el día postrero, como dice la Biblia, en el día final. Ahí van a resucitar los muertos en Cristo. Bien. Dice otro texto, veamos, en Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3, un texto muy citado en los funerales. Dice Jesús, le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, o para ustedes, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez. O sea, ahí está anunciando la segunda venida de Cristo. Y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, acá Jesús dice algo muy claro. Yo me voy al cielo. ¿Sí? A los 50 días Él se fue al cielo. Entonces, Él se fue al cielo y dice, si yo me voy a prepararle morada para ustedes. Y cuando yo venga, otra vez dice, los tomaré conmigo para llevarlos donde yo estoy. O sea, los discípulos de Jesús, los apóstoles, los discípulos de Jesús, ellos creyeron a esa palabra. Y Jesús dijo que Él los va a venir a buscar. Por eso ellos están descansando en sus tumbas. ¿Sí? Están esperando el regreso de Cristo, obvio, de una manera inconsciente. Por eso veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8, que nos dice 1 de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8, dice... Perdón, 2 de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿A dónde iba a partir? ¿Al cielo? No, al sepulcro. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? El apóstol Pablo sabía que solamente iba a resucitar cuando Cristo venga. En la segunda venida de Cristo va a resucitar Pablo. Y ahí recién va a recibir la corona de la vida eterna. Por eso Pablo no está en la gloria, no dice eso la Biblia. Leamos también en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. En el versículo 10 leamos Hebreos 11. El 10. Vamos a marcarlo. El 13. El 16, del 13 al 16. Y después vamos a leer el versículo, el 39, ¿sí? Bueno, veamos. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Muchos dicen, no, es que los profetas de Dios, esos santos hombres y mujeres ya están en la gloria. No lo dice la Biblia. Leamos, Hebreos 11 del 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Acá la Biblia nos habla, está hablando el apóstol Pablo, de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, esa nueva patria que va a ser la nueva Jerusalén, la Canaán celestial. Y veamos el versículo 19, también nos dice lo mismo, que ellos no recibieron lo prometido. Ellos murieron, fueron mártires, pero están esperando el regreso de Cristo, de manera inconsciente. Versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos no están en la gloria, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo, que ellos no han sido perfeccionados todavía, ellos no han recibido el cuerpo de gloria, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios, cuerpo celestial. Ellos todavía no han recibido, no han sido perfeccionados, porque ellos están descansando en sus tumbas. Solamente cuando Cristo venga por segunda vez, como dice 1 Corintios 15, que dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corrupto, este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, pero solamente en la segunda venida de Cristo. Entonces ellos no están en la gloria, no están en la perfección, como muchos dicen, porque no han recibido lo prometido todavía, porque Cristo no ha venido, ¿sí? Y cuando Cristo venga, recién ahí van a resucitar los muertos. Hay muchísimos textos más que realmente nos demuestran esto, que solamente en la segunda venida de Cristo van a resucitar los muertos. Por ejemplo, leamos podemos leer la Biblia en otros textos que no estaban puestos aquí, pero en Eclesiastés, Daniel en el capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a estudiar más adelante, Miguel es Cristo, Micael en griego, ¿quién como Dios? En hebreo, perdón, ¿quién como Dios? Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando del tiempo final. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos dicen que los cristianos cuando mueren se van a la vida eterna, que están en la gloria, pero eso no dice la Biblia. Acá dice claramente, y hablando de la venida de Cristo, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para la destrucción final. Acá lo dice claramente. Jesús dijo, porque vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos saldrán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Solamente cuando Cristo venga van a resucitar los muertos, para recibir la vida eterna, como lo dice acá. Bien, vamos a ver otro texto, si nos da el tiempo, en Primera de Tesalonicenses, perdón, en Segunda de Tesalonicenses, a ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, si no me equivoco. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 13 en adelante, dice, a ver, bien, ya lo encontré al texto,
había pausado el video porque no lo encontraba. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, hablando de la resurrección. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también levantará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aclaro, en el original dice levantará. En la Reina Valera 1960, que está adulterado ese texto, dice traerá a Dios. Muchos dicen, lo va a traer del cielo. No, no es así. En el original dice levantará, en otras Biblias dice resucitará Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuándo va a ser esto? Dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nos vamos a ir nosotros primero al cielo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo mismo que dice en 1 Corintios 15, que los que son de Cristo van a resucitar en su venida. Por eso dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esto nos habla de la resurrección a futuro cuando Cristo venga. Espero que el tema haya sido de agrado y que se haya comprendido bien este texto controversial. Que el Señor los bendiga.